Y como ustedes saben, la pandemia ha afectado especialmente el empleo y el salario de los trabajadores, las trabajadoras. 60.000 empleos se han perdido, es un cálculo que se hace a partir de la emergencia sanitaria del año pasado. Hay 100.000 personas que están bajo la línea de la pobreza, hay unas 300.000 personas que están desempleadas y en el marco de esta situación compleja, las políticas públicas apuntan o tratan de apuntar precisamente a tratar de que impacte menos esta situación económica y de emergencia y que el bienestar de las personas se vea lo menos afectado. Ministro Pablo Mieres, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. En ese marco hay concretamente un proyecto de ley que va a entrar en el Parlamento que apunta a generar incentivos a las empresas para generar empleo en sectores vulnerables. Exacto. ¿Cuáles son los sectores vulnerables a los que está apuntando directamente esta política? Bueno, primero que nada decir, obviamente tenemos una situación de empleo afectada, que ya estaba afectada antes de la pandemia, que se agravó obviamente como en todo el mundo con la pandemia. Es bueno decir que ha habido una recuperación de puestos de trabajo muy importante con respecto al 2019, para compararlo con el 2019, que es el año prepandemia. Nosotros tuvimos 120.000 ocupados menos en abril del 20, 120.000. En diciembre el Uruguay cerró con alrededor de 45.000, pero es bueno decir que con los datos de abril de este año estamos ya en 24.000 menos. O sea que ya la idea de cuántos puestos de trabajo se han perdido se viene reduciendo o sea, hoy se diría que... Hoy se diría que hemos perdido 24.000 con respecto al promedio del 2019. Del 2019. Sí. A su vez tenemos una tasa de desocupación que ha estado oscilando entre el 9,5 y el 11 en todo el periodo, la última es 9,7, pero también es cierto que tenemos menos población económicamente activa. Claro. Por lo tanto, esa baja del desempleo que ocurrió en abril hay que tomarla con pinzas porque todavía no hay, digamos, se puede explicar porque de alguna manera hay gente que se retiró de la actividad. Claro. Entonces tenemos un desafío muy importante y está claro que el motor para la recuperación del empleo es obviamente el crecimiento de la economía y el aumento de las inversiones. Lo que nosotros estamos haciendo con esta propuesta de proyecto de ley que ingresó al Parlamento el viernes, que seguramente se va a ingresar formalmente en la primera sesión de cualquiera de las cámaras, es un proyecto de ley que lo que busca es, digamos, focalizar en 4 sectores. Por un lado, los jóvenes. Existe una ley de empleo juvenil vigente, lo que nosotros hacemos es hacer algunos ajustes para que se use más. El segundo componente son las mujeres, que también es un colectivo que tiene una inserción laboral y que ha caído, con vulneración. Además, en pandemia, ha sido de las más afectadas. Los jóvenes también, jóvenes quizás un poco menos, las mujeres más, probablemente por el tema de los cuidados y porque en general cuando existe una crisis de empleo siempre los sectores más vulnerables son los que más pierden, mujeres, jóvenes, y agregamos 2 colectivos más, uno, mayores de 45 años, que nosotros tenemos plena conciencia de que si una persona de esa edad, mayor de 45, pierde su empleo, le es muy difícil la recuperación. Entonces, incentivar su contratación y las personas con discapacidad. Entonces, esos son los 4 colectivos y la idea es incentivar al empleador para que si contrata a alguno de esos colectivos, en el caso de las mujeres, mujeres jóvenes, mujeres mayores de 45 años, mujeres con discapacidad, que tienen un plus en el incentivo al empleador si las contrata. ¿Y cuál es el incentivo concreto? ¿Hay un subsidio? Es un subsidio. Es un subsidio. Es un subsidio que tiene que ver con las obligaciones con el BPS. Es decir, es una cantidad por trabajador según el programa, hay distintos programas. Voy a dar un ejemplo. Primera experiencia laboral. Si un empleador contrata a un joven entre 18 y 24 años que no ha tenido trayectoria laboral anterior, ya con la normativa actual se le establece un beneficio. Lo que cambia en la propuesta nuestra es que además de ese beneficio que es de 7.000 pesos por trabajador joven durante un año, 8.000 si es mujer y 9.000 si tiene personas a cargo, la propuesta incluye que vencido el año se mantiene la exoneración de aporte patronal mientras se mantenga el vínculo laboral
hasta que el joven cumpla 25 años. Este es un cambio que lo que busca es aumentar el atractivo de contratar jóvenes. Nosotros tenemos una tasa de desocupación juvenil tremenda, hace años que la tenemos, lamentablemente. Sí. Estamos hablando de 1 de cada 3 jóvenes de 18 a 24 años es desocupado, 3 veces más que el promedio de la desocupación a nivel nacional. Por lo tanto, jóvenes es una prioridad. Lo que incorporamos ahora es que también para un trabajador mayor de 45 años que es contratado por una empresa, se le da ese mismo subsidio por un año, no se extiende luego, pero por un año de 7.000, 8.000 y 9.000. Y lo mismo para un trabajador con discapacidad. ¿Y qué universo piensan pueden llegar a atender en cuanto a cantidad de personas? Porque hay un volumen también de inversión que creo que son 16 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Es muy buena la pregunta porque efectivamente uno puede decir el promedio del subsidio nos permite hablar de más de 8.000 trabajadores por año con el tope que tenemos actualmente. Que eso es bastante más de lo que ha funcionado hasta ahora, ese incentivo. Ese incentivo ha supuesto una inversión de 16 millones en 5 años. O sea, lo que se ha gastado en el Uruguay por la Ley de Empleo Juvenil y la Ley de Promoción del Empleo de los Más Vulnerables son unos 16 millones en 5 años, en los 5 años anteriores. Y jóvenes ha habido incentivo para 8.000 en 6 años. En 6 años. Entonces, ahora la idea es 8.000 por año, por lo menos estos 2 años. ¿Pero jóvenes 8.000 o todo el volumen de las categorías? El volumen de las categorías, nuestro cálculo es que puede andar en 8.000 por año. Y la idea es, el año que viene, una vez que haya funcionado el sistema, evaluar y definir de qué manera podemos asegurar que siga Son 16 mejorando. millones de dólares, 8 de INEFOP y 8 de rentas generales, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué concretamente tiene que hacer un empresario, una empresa para poder sumarse a este beneficio? Simplemente presentarse ante el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Empleo y decir que cuál es el trabajador que va a incentivar, que va a contratar, y se establece inmediatamente la nota a BPS para que se le establezca el crédito. Perfecto, que tiene que tener determinadas características, no es cualquier empresa, tiene que estar sin deudas frente al BPS, a la DGI, ¿verdad? Exactamente. Esa es una condición. Sí, tiene que tener una situación de no deudas, o por lo menos de no refinanciación de deudas, con BPS, con la DGI y con el propio Ministerio de Trabajo. Y obviamente no debe tener tampoco gente en seguro de paro para la misma categoría laboral que está proponiendo el ingreso. O sea, sería muy paradójico y además contradictorio que nosotros admitiéramos un incentivo para un trabajador que va a sustituir a otro que está en seguro de paro. O sea, el objetivo es que se incorporen nuevos trabajadores. A propósito del seguro de paro, y cambio ahora de tema, ¿cuál es el número actual de la cantidad de personas que están en el seguro de paro, teniendo en cuenta los últimos meses que hubo también algunos cambios en cuanto a restricciones de actividades o algunos sectores que se vieron diferentes en la actividad, ¿no? Nosotros teníamos, la verdad, tuvimos una barbaridad de trabajadores en seguro de paro en los meses de abril y mayo del año pasado. Llegó a casi 200.000, 185.000. Después empezó un proceso de recuperación muy firme que fijó en 77, 76 en noviembre y a partir de diciembre quedó en esa meseta, coincide con el incremento de contagios y con el freno de actividades y luego empezó a bajar un poco en febrero y marzo y en abril y mayo volvió a subir. En abril subió unos 3.000 más, por lo tanto estábamos en unos 75, 76.000 por ahí, y en mayo sube a 80. ¿Por qué? En abril sube 3.000 y pico de gente que eran trabajadores de los sectores que el 23 de marzo se cerraron. Entonces pasaron a seguro de paro. Estoy hablando de comercio, supongo fundamentalmente free shops, el tema de la enseñanza, el tema del turismo y el tema del deporte.
ahí aumentaron los seguros de paro totales. Sí. Lo que pasó en mayo es una cosa diferente. Bajan los seguros de paro totales unos 1.000 y aumentan unos 4.500 los seguros de paro parcial y flexible. Nosotros todavía no tenemos la distinción entre cuántos son parciales y cuáles flexibles, pero está claro que nosotros, digamos, autorizamos un seguro de paro flexible a partir de mayo, justamente. Y entonces, ¿qué significa esto? Que trabajadores que no podían ingresar al seguro de paro porque no cumplían con las condiciones, sí pertenecían al sector turístico, al sector educación, al sector deporte o al sector de la cultura, sí, podían ingresar con menos requisitos. Entonces, lo que nosotros entendemos que ha pasado en mayo es que aumentó el número porque incorporamos trabajadores que no tenían los derechos, sí, y que ahora los tienen. ¿Y ese número está en...? En total tenemos 52.000 de seguro de paro total, sí, que son los que efectivamente sí, no están trabajando, 1.000 menos que el mes pasado, y 28.000 en seguro de paro parcial y flexible, bien, que son como 5.000 más que el mes pasado. Perfecto. ¿El gobierno va a convocar a los consejos de salarios, el Poder Ejecutivo? Sí, eso está fuera de discusión, se vence el plazo el 30 de junio y por lo tanto ya estamos analizando con el Ministerio de Economía lo que va a ser la pauta que el gobierno va a presentar en las próximas semanas. Yo tengo la esperanza de que alrededor del 20 y pico de junio vamos a presentar las pautas con la idea de que logremos hacer una ronda de consejos de salarios lo más normal posible. Es decir, el año pasado teníamos una situación de altísima incertidumbre. Este año sigue habiendo incertidumbre, pero de alguna manera hemos aprendido a convivir con estas circunstancias. ¿Habrá periodo puente, otro año puente, como está pidiendo de alguna manera las cámaras empresariales? Sí. Algo que ya el PIT-CNT adelantó que no es lo que quiere. Si a mí me preguntan qué sería lo mejor desde el punto de vista del país, yo creo que lo mejor sería una ronda de una duración de un par de años, como normalmente ocurría, porque eso despeja incertidumbre también, y para empleadores y para trabajadores y para el gobierno. Para el gobierno porque prevé la política salarial de 2 años. Claro. Y para empleadores y trabajadores lo mismo. En cambio, si volvemos a un puente, dentro de un año estamos otra vez analizando qué hacer. Pero reconozco que hay unas circunstancias, que hay sectores que están muy, muy golpeados y que dentro de un año probablemente tengan otra situación. Entonces hay buenos argumentos para los dos lados. Nosotros vamos a tratar obviamente, de proponer una pauta que sea la mejor para todos, y tengo una expectativa razonable de que podemos encontrar caminos de entendimiento, encontrar equilibrios que permitan nuevamente alcanzar niveles de acuerdo tripartito. La pérdida salarial ha sido importante y de acuerdo a lo que se está diciendo en estos momentos, el cierre del 2021 podría ser con una pérdida de 3,5% por ahí, ¿no? Del salario real. Sí. Hay la primera pregunta tiene que ver con la necesidad de recuperar el poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Es posible establecerlo? ¿Esa va a ser una intención del Poder Ejecutivo? Sin ninguna duda, lo digo con total convicción. El Poder Ejecutivo se comprometió cuando acordamos la octava ronda a que efectivamente, si había pérdida del salario real, que era lo más probable porque el periodo puente culmina ahora el 30 de junio con un cálculo que va a determinar si una pérdida de 3,5 puntos o 4, por ahí va a andar. Lo que dice el texto de la octava ronda, que eran las pautas nuestras, es que se empezará a recuperar el poder adquisitivo a partir de enero del 22. Y eso es un compromiso que nosotros vamos a cumplir, y además quiero decir también que la coalición de gobierno tiene en su programa, cuando no existía el COVID, la idea de que no debía haber pérdida de salario real. Por lo tanto, nuestro compromiso es recuperar esa pérdida en el ritmo que sea posible de acuerdo a la situación económica. Ustedes se podrán imaginar que si hoy le decimos a la hotelería o a los restaurantes o a las salas de cine o a las líneas aéreas o a las agencias de viaje tienen que recuperar salario real, apenas están sobreviviendo y algunas con grandes dificultades. Pero que el compromiso está. El tema es cómo se va produciendo ese cumplimiento que arranca
que arranca de acuerdo a lo que dice la pauta de la octava ronda a partir del 1 de enero del año que viene. Bien, ahora en junio debería haber un ajuste, pero ese ajuste con la ecuación de la caída del PBI y de la inflación que llegará a julio a un 7% como máximo, de acuerdo a lo que se está viendo, tal vez entonces no haya ningún ajuste, sea cero. Casi como que hay que devolver dinero. No, claro. Eso de ninguna manera, pero claro. Es verdad que da negativo. O sea, da negativo. A ver, entonces no habrá ajuste hasta enero del 2022. Bueno, eso es parte de una discusión. En principio, lo que dice la pauta es, nosotros arrancamos el 1 de julio del 20, se dio un aumento nominal del 3% el 1 de enero del 21, ese aumento del 3% cubrió la inflación del periodo, incluso sobró un poco, o sea, ahí hubo un aumento por encima de inflación, porque la inflación del periodo fue 2,4, o sea que hubo un 0,6 por encima. Pero luego vino todo este segundo semestre del periodo puente, que va a culminar con una inflación anual de alrededor de 7. 7 menos 3 da 4, pero como la caída del PBI fue de 6, y si se quiere con el cómputo anterior era 5, pero igual da negativo. Entonces por eso decimos que hay 4% de pérdida, porque es ese 4%, y ese es el que hay que recuperar. En el 2022. Ese es el compromiso que tenemos de recuperación. La última, este compromiso está dado, sin embargo, hace poquito el director del OPP habló de la necesidad de no equiparar salarios con inflación, de seguir o insistir con una política salarial que siga procurando de alguna forma desindexar los ajustes de salarios. ¿Cómo lo que tenemos se comprende? Lo que nosotros tenemos que lograr, que no es fácil, desde el punto de vista macroeconómico, es que podamos continuar en una tendencia a la baja de la inflación, que es una cosa que es positiva para todos los uruguayos y particularmente para los de menores ingresos, porque eso implica bajar el costo de vida y al mismo tiempo poder ir recuperando el salario de acuerdo a lo que estaba antes de la octava ronda. Y ese es un equilibrio difícil, pero es un equilibrio que hay que lograr. Bien, y para terminar, porque quedan muchas más, pero se nos viene el paro general convocado por el PIT-CNT esta semana y tiene que ver con una plataforma precisamente por el desempleo, la desigualdad, el hambre, el trabajo. ¿Cuál es, de alguna forma, la respuesta del ministro de Trabajo frente a este paro? Lo primero que hay que decir es que, obviamente, el movimiento sindical tiene todo el derecho de tomar las medidas de lucha que entienda pertinentes. Dicho esto, digo, me parece extremadamente injusto, muy exagerado. Estamos hablando de una situación absolutamente excepcional en el mundo, donde en el Uruguay hemos hecho todos los esfuerzos. Recién hablábamos de que hemos recuperado, nos quedan 24.000 puestos de... Ya no se puede seguir diciendo el Uruguay perdió 50.000 puestos de trabajo. Estamos en 24.000 y yo espero que una vez que superemos la pandemia, esa cuenta, en realidad tenemos, eso sí, tenemos pendiente casi 50.000 puestos de trabajo que se perdieron en los años anteriores a la pandemia. Entonces, me parece que acá hay la verdad, yo rechazo radicalmente la convocatoria y al mismo tiempo le garantizo absolutamente el derecho. Hemos tenido contacto con el PIT-CNT, sobre todo porque nos preocupa que en esa jornada no haya afectación de la vacunación. Y he notado una actitud de parte del PIT-CNT de encontrar... Eso lo están asegurando, y bueno, o eso comprometiéndose con eso. Me parece que eso hay que marcarlo porque es parte de una respuesta que es imprescindible, que obviamente ya la FUS salió con claridad a decir que no, que acompañaban pero que no paraban, y tengo entendido que todo el tema del transporte, que es el otro gran tema, también van a buscar la manera de resolverlo. Pero la convocatoria yo creo que no sintoniza bien con lo que hoy estamos viviendo como país, pero bueno, tienen todo el derecho. Muy bien, ministro, muchas gracias por acompañarnos este rato. Hacemos la pausa, enseguida venimos.